a grabar. Bueno, bienvenidos. Estamos para arrancar la clase. Vamos a compartir la pantalla de la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar un poco de drogas antiarrítmicas y de electrotoxicología. Las drogas antiarrítmicas siempre son un problema que generan bastantes dudas de cómo manejarlas y qué hacer y qué hacer y qué no hacer. Y por lo general hay una cierta dificultad y un cierto desconocimiento de las drogas antiarrítmicas, que se resume siempre en un chiste, y es que si un paciente tiene una arritmia, hay que aplicar la ley de Ramón, es decir, si tiene una arritmia le damos amiodarona, que es la única, y todavía encima por lo general se usa mal. Así que vamos a repasar un poquito qué son las drogas antiarrítmicas, cómo funcionan, y vamos a tratar de hacerlo medio breve y rápido para que no sea algo muy denso. No va a ser una clase de farmacología exhaustiva, sino que va a ser un repaso para tratar de destacar algunas de las cosas más importantes. La primera es que, las drogas antiarrítmicas no son, como dice ahí, una especie de crema Dr. Selby, algo que uno le pone algo cuando esté irritado para que se calme y ya está. Las drogas antiarrítmicas actúan a través de los canales iónicos y actúan sobre los distintos canales iónicos de las células cardíacas para tratar de cambiar sus propiedades eléctricas. Desde la década del 70, en realidad se han buscado múltiples mecanismos de clasificación de las drogas. Y el mecanismo de clasificación ha ido cambiando, le han encontrado, han tenido distintas idas y venidas. Y finalmente la clasificación que usamos desde hace 50 años es la clasificación de Singh y Vaughan Williams. Singh y Vaughan Williams son estos dos médicos que están acá. Brahma Singh era un médico de Fiji que estudió en Nueva Zelanda y después se fue a hacer su posgrado en farmacología a la Universidad de Oxford, y finalmente terminó como profesor de cardiología en la Universidad de California, y donde él estudió, el jefe de su laboratorio era Miles Vaughan Williams, ¿no? Y ellos crearon esta clasificación que establece cuatro clases de drogas antiarrítmicas. Los de la clase 1, que son los bloqueadores de canales del sodio. Los de la clase 2, que son los betabloqueantes, que actúan básicamente en la fase 4, pero también un poco en la fase 2 y 3, pero básicamente en la fase 4. Los de la clase 3, que son los que prolongan la duración del potencial de acción, que son la amiodarona y el isotalol, y los de clase 4, que son los bloqueadores del canales del calcio, que es el verapamil y el Iltacem. La clasificación de Singh y Vaughan Williams tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja es que más o menos uno puede organizarse mentalmente y clasificar las drogas, ¿no? Desventajas tiene unas cuantas. Primero, que hay drogas que no están en esta clasificación, como la adenosina o el magnesio. También es bastante a veces por momentos confusa, porque van a ver que dentro de lo que es la clase 1 hay 3 subgrupos claramente diferentes. Y además hay drogas que tienen acciones en distintos grupos. Por ejemplo, la amiodarona tiene todos los efectos, tiene los 4 efectos antiarrítmicos. En realidad la amiodarona bloquea todos los canales que se les puede ocurrir. El de sodio, el de calcio, todos los de potasio, ¿no? Tiene propiedades beta bloqueantes, alfa bloqueantes, ¿no? Entonces, bueno, esas son las deficiencias de la clasificación de Vaughan Williams, de Singh Vaughan Williams. Esto es un breve esquema para recordar los distintos canales iónicos que se activan en el potencial de acción. El potencial de acción, la fase 0 depende de los canales de sodio, la meseta depende básicamente de los canales de potasio, y la repolarización de los canales, la meseta de los canales de calcio, y la repolarización o fase 3 de los canales de potasio rápidos, ultra rápidos y lentos.
Y la despolarización espontánea depende de la corriente I sub F, Fanny, por ese comportamiento extraño de despolarización espontánea. ¿Tá? Y en una forma más esquemática, los de la fase 1 bloquean los canales de sodio, los de la clase 1, y los de la clase 2 bloquean el canal de calcio de la corriente I sub Fanny, los clase 3 la corriente de potasio, y los clase 4 los canales de calcio lentos que actúan en la meseta. Esta es la clasificación, digamos, de Singh-Von-Williams completa, digamos, lo de la clase 1C, que es la quinidina, procainamida y isopiramida, que son bloqueadores de canales de sodio que prolongan prolongan la duración del potencial de acción. Clase 1B es la lidocaína y la maxiletina, básicamente es la lidocaína, que bloquea el canal de sodio y tiene una disociación rápida, es el que menos de un segundo. Y los de clase 1C, que es la flecainida y propafenona, que bloquean el canal de sodio, pero tienen una disociación extremadamente lenta, de 30 segundos más o menos. Los de clase 2, todos los betabloqueantes, clase 3, amidarona, sotalol, y últimamente en los últimos 10-15 años se han agregado la ibutilide, la dofetalida y la dronedarona, de los cuales ninguno de estos tres están acá en el Uruguay. Clase 4, verapamil y diltiazem, y después en clases misceláneas la adenosina, la dioxina y el magnesio. Por eso allá en la década del 90 trataron de encontrar otra forma de hacer una clasificación de las drogas antiarrítmicas. Entonces se reunieron en Taormina, una ciudad de Sicilia, y decidieron crear una nueva clasificación en la cual tienen en cuenta el tipo y a qué canal se unen las drogas, qué grado de bloqueo logran, los efectos agonistas y antagonistas sobre los receptores, los efectos sobre los segundos mensajeros y los efectos extracardíacos. En realidad, se llama el gambito siciliano, es esto, que es absolutamente imposible de recordar y muy poco práctico realmente, ¿no? En la práctica nadie lo usa, es muy útil para analizar cosas o tal vez para un farmacólogo puede ser muy útil, pero en la clínica es imposible de que esto sea utilizado. También está la combinación de la clasificación de Singh-Von-Williams con el gambito siciliano, que también, como podrán ver, esto es realmente extremadamente engorroso, no es práctico, la verdad que nada de esto es práctico. Sirve sí cuando uno quiere buscar alguna interacción o analizar algo desde un punto de vista científico, pero no en la práctica clínica. En la práctica clínica lo que les voy a dar algunos piques de lo que a mí me ha resultado interesante y realmente creo que vale la pena saber de esto. Los antiarrítmicos de clase 1 que bloquean el canal de sodio se diferencian por su velocidad de disociación del canal. ¿Qué quiere decir? Estas drogas actúan fijándose o adhiriéndose al canal de sodio, ¿tá? Y la velocidad con la que se separan y se disocian del canal es lo que da sus características electrofisiológicas. Los del grupo 1A tienen una cinética intermedia que anda entre 8 y 10 segundos más o menos. Los del 1B tienen una cinética muy corta, de un segundo o menos, que es la lidocaína. Y los del 1C tienen una cinética muy lenta, que es la flecainina y la propafenona. Y acá, resumido un poco eso, los de clase 1, quinidina y procainamida, ¿tá? Inhiben los canales de sodio en todos los tejidos cardíacos con canales rápidos de sodio, ¿tá? Tiene una cinética intermedia y disminuyen la velocidad de conducción y prolongan la repolarización, ¿no? Y terminan o previenen las arritmias al convertir un bloqueo unidireccional en bidireccional. La lidocaína y la comitoína, básicamente, inhiben los canales de sodio solo en tejidos enfermos o en tejidos despolarizados. Ahora vamos a ver eso un poquito más adelante. Tiene una cinética rápida y disminuyen la velocidad de conducción y acortan la repolarización.
¿no? A diferencia de los primeros que la prolongan, estos disminuyen la duración. Entonces, eliminan el bloqueo unidireccional aumentando la velocidad de conducción, ¿no? Y la flecainida y la propafenona se inhiben los canales de sodio solo en tejidos enfermos o despolarizados, tiene una cinética muy lenta, de 30 segundos, disminuyen la velocidad de conducción y alargan la repolarización, entonces eliminan el bloqueo unidireccional aumentando la velocidad de conducción. No, esto me quedó mal. Bueno, me quedó mal. Esta diapositiva creo que es tal vez la diapositiva más importante para entender los antiarrítmicos, ¿no? Los antiarrítmicos, el efecto de los antiarrítmicos del grupo 1 su acción depende de la frecuencia cardíaca. Este es un concepto bastante peculiar de entender, que por lo general no está muy bien explicado en los libros de farmacología. No sé por qué no está tan jerarquizado como debería estar. Acá a la derecha pueden ver estas tres curvas completamente diferentes. Básicamente lo que está graficado acá es en el músculo auricular la duración del potencial de acción y acá la frecuencia de estimulación. Entonces ven cuando hay, está el control y cuando se le da una droga como esa amiodarona y su efecto es absolutamente independiente de la frecuencia en la cual se esté despolarizando el tejido, prolonga la duración del potencial de acción a todas las frecuencias por igual. En la siguiente curva, lo que sucede es que hay drogas como el sotalol, la dofetilida, la ebutilida y todos los bloqueadores de los canales de potasio rápidos. Cuando se aumenta la frecuencia, prolonga la duración del potencial de acción, pero cuando aumenta la frecuencia, la efectividad disminuye. Es decir, su efecto disminuye al aumentar la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir que tiene una dependencia de uso reverso. Ese es el nombre, es la traducción que se encontró, o por lo menos la que yo encontré, que viene del inglés, ¿no? Uso reverso dependencia, o dependencia de uso reverso, que básicamente quiere decir eso, que el efecto disminuye a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Por ende, estos no sirven para terminar una fibrilación auricular, porque a medida que aumenta la frecuencia cardíaca pierden efectividad. Y estos son el sotalol, la quinidina, la dofetilida, la ebutilida, ¿no? Todos los que bloquean la corriente de potasio rectificadora rápida, la IKR, sirven para prevenir que venga la fibrilación auricular, pero no para terminarla. Y por otro lado, tenemos los que tienen uso dependencia, es decir, como pueden ver acá, la flecainida, a medida que aumenta la frecuencia, se vuelven cada vez más efectivas y aumentan cada vez más la duración del potencial de acción a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, estos son especialmente útiles para terminar la fibrilación auricular. Son la flecainida y la propafenona. Entonces, este concepto de la efectividad que sea uso dependiente o que sea uso reverso dependiente, que es una forma, es como que es inversamente proporcional, tal vez sería la mejor traducción o una traducción un poco más amigable al español, ¿no? Esto de abajo, lo que se llama uso dependencia, sería algo así como que es directamente proporcional a la frecuencia, su efectividad, y esto es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, su efectividad. Entonces, de esto no vamos a entrar en todos los detalles. Los antiarrítmicos de clase 1A, en realidad, en Uruguay, por ejemplo, la quinidina, que es un antiarrítmico muy útil, no existe como antiarrítmico desde hace unos cuantos años. En realidad se dejó de usar porque se vio que aumentaba la mortalidad en los pacientes con fibrilación auricular, pero por ejemplo es extremadamente útil en los pacientes que tienen síndrome de Brugada, porque además de bloquear el canal de sodio, bloquea el canal de potasio TO, que es un canal de potasio que funciona en la meseta del potencial de acción, y que ese
el responsable de la muesca en el potencial de acción, y se vio que los pacientes con Brugada, que tienen esa corriente como más acentuada, si uno les bloquea esa corriente I sub TO, que es una corriente de potasio, se les va el Brugada. Entonces, pero en Uruguay no hay, y hay muy poca parte del mundo. Lo que hay en Uruguay sí es el Quimioflex, que tiene quinina y quinidina, ambas drogas, a dosis que obviamente no son terapéuticas, como antiarrítmico, y que se usan como relajante muscular, y que uno eventualmente podría haber una intoxicación por quinina y quinidina por una sobredosis de Quimioflex, o un intento de autoeliminación por Quimioflex. Lo que sí hay en Uruguay es un antiarrítmico que es intravenoso, que es la procainamida, ¿sí? Que, a ver, es realmente muy bueno, es espectacular. Se da por vía intravenosa exclusivamente, no se da por vía oral, no hay formas en comprimidos. Tiene un comienzo de acción prácticamente inmediato cuando se entra venoso. Se usa una dosis carga de 15 miligramos kilo, que la velocidad de infusión no puede ser más de 50 miligramos por minuto, es decir, una ampolla de 1 gramo no se puede pasar más rápido que en 20 minutos. Y que básicamente el efecto secundario que tiene o que puede dar en los pacientes es que puede dar hipotensión y baja. Eso se corrige elevándole las piernas o administrándole volumen. Es una indicación clase, es muy bueno porque se puede dar en taquicardias ventriculares con correce ancho, se puede dar en pacientes que tengan Wolff Parkinson White y que tengan vías accesorias. Es una droga segura, confiable, existe en Uruguay, realmente habría que usarla más. Clase 1B, estos son los que tienen la cinética más rápida de todas y que solo funcionan en los tejidos enfermos o en los tejidos despolarizados. Esta droga, la lidocaína, básicamente, prácticamente ya no se usa como antiarrítmico. En realidad, su uso es extremadamente útil en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y están cursando un infarto agudo y que tienen arritmias ventriculares. En realidad, en esos pacientes, antiguamente se les hacía lidocaína profiláctica cuando empezaban a tener extrasístoles ventriculares y arritmia ventricular. Uno le hacía el bolo de lidocaína de 1 miligramo kilo y veía cómo instantáneamente se apagaban las extrasístoles ventriculares. Era bastante impactante ver ese efecto cuando uno pasaba el bolo y el paciente se estabilizaba la membrana instantáneamente. Se dejó de usar en el infarto en forma profiláctica porque se vio que aumentaba la mortalidad. Entonces perdió un poco de lugar. Ahora la amiodarona ha tomado ese lugar. Cuando uno tiene un paciente con infarto y arritmia ventricular, usamos amiodarona intravenosa, pero en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, que están cursando un infarto agudo y uno no logra estabilizarlos con amiodarona, la lidocaína es la droga para esa situación. No vamos a entrar en los detalles de la lidocaína. Los de clase 1C, estos pacientes, estas drogas son extremadamente útiles en los pacientes con fibrilación auricular. Por lejos, es la droga de elección para empezar a tratar a los pacientes con fibrilación auricular, siempre y cuando no tengan cardiopatía isquémica, básicamente, o una cardiopatía estructural muy severa. ¿Por qué es la aclaración de esto? Porque en realidad se vio en el estudio CAST, que los pacientes que tenían cardiopatía isquémica o que tenían hipertrofia severa o una miocardiopatía dilatada, aumentaba la mortalidad dándoles flecainida y propaferona. Entonces básicamente es para los pacientes que tienen poca alteración estructural cardíaca. Pero para los pacientes que tienen fibrilación auricular y poco remodelado cardíaco, o una cardiopatía no muy acentuada, es espectacular.
¿Cuál es el efecto, el problema de la flecainida? Es que la flecainida es bastante proarrítmica. Y una de las cosas que genera es que genera, primero que al disminuir la velocidad de conducción ensancha los QRS. Es bastante común ver que se ensanche un poco el QRS en los pacientes. Y como enlentece la velocidad de conducción hace que, por lo general, la fibrilación auricular se organice en un flúter auricular. Un flúter auricular que es lento por la flecainida, pero que se conduce rápido hacia el ventrículo porque al ser más lenta la frecuencia del flúter permite que el nodo AB conduzca más impulsos hacia abajo. Entonces, por lo general es un flúter lento conducido rápido. La propafenona es prácticamente la prima hermana de la flecainida. La diferencia es que la flecainida se da cada 12 horas, la propafenona se da cada 8, ¿no? Tienen prácticamente la misma el mismo perfil de acción, los mismos efectos secundarios, ¿no? De los betabloqueantes, que es la clase 2, en realidad no quiero entrar en grandes detalles de los betabloqueantes porque me parece que debe ser de las drogas más usadas, más conocidas, y lo que quiero destacarles es básicamente esto, recordarles que actúan sobre la corriente I sub F, que era el marcapaso automático de la despolarización. Entonces enlentecen la velocidad de conducción al inhibir esa corriente. Y lo más importante a mí me parece de los betabloqueantes es recordar la vía de eliminación, que no siempre la tenemos muy presente. Pero el atenolol y el sotalol se eliminan 100% por el riñón, ¿no? El nadolol y el carteolol no existen en Uruguay, por eso no los destaco, pero el atenolol, que es extremadamente usado, y el sotalol se eliminan 100% por el riñón, y darlos en un paciente con falla renal o enfermedad renal severa es potencialmente peligroso, y hemos visto complicaciones por eso. Y en el otro lado, hay otros betabloqueantes como el propanolol, el carvedilol y el metoprolol, que se eliminan exclusivamente por el hígado. Por lo tanto, en una enfermedad hepática severa, en una hepatopatía crónica severa, también pueden estar contraindicados estos betabloqueantes. Es más raro ver intoxicación por falla hepática, pero hay que tenerlo presente. El bisoprolol y el nebivolol están en el medio, lo cual le da una cierta ventaja operativa porque es más difícil. Escapan hacia un lado o hacia el otro. Podría pasar a un paciente que tenga falla de ambos sistemas, pero bueno, recordar básicamente eso. La vía de eliminación es muy importante. El atenolol y el sotalol son 100% de eliminación renal. El carvedilol y el metoprolol y el propanolol son 100% de eliminación hepáticas. El resto lo pueden leer, es lo clásico, es lo tradicional, es lo que está en todos lados, ¿no? Los betabloqueantes sirven para todas las arritmias, todas las arritmias supraventriculares, todas las arritmias ventriculares, o sea, no vamos a entrar en todos los detalles del funcionamiento. Acá lo pueden leer ahí, lo pueden leer en los libros, son drogas clásicas. Quería destacarles básicamente lo que está en lo que ya les decía en la vía de eliminación. Bueno, la segunda parte sigue Federico. Ya volvemos. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con los antiarrítmicos de clase 3, que estas drogas lo que hacen es prolongar la duración del potencial de acción, bloqueando los canales de potasio. Lo que hace esto es aumentar el periodo refractario del tejido cardíaco. Ya vimos que con otros grupos que no todas las drogas que están dentro de un mismo grupo se comportan de la misma forma, ¿no? Es uno de los detalles de esta clasificación de Bowman-Williams. Algunas de ellas tienen dependencia de uso, otras no, pero lo importante es que, como ya detalló Daniel, la dependencia de uso es reversa, por lo que la potencia de bloqueo de los canales de potasio suele disminuir a medida que aumenta la frecuencia, con la excepción de la amiodarona.
Esto implica que, bueno, que a medida que mientras más baja sea la frecuencia, mayor es la prolongación del potencial de acción. La amiodarona, sintetizada en los años 60, ¿no? En principio se la pensaba usar como un vasodilatador para el tratamiento de la angina. Posteriormente, con los años, se empezaron a ver sus efectos antiarrítmicos y se empezó a usar como un antiarrítmico, y hoy en día debe ser el de más amplio uso, por lo menos acá en Uruguay. La amiodarona tiene efectos que están dentro de las 4 categorías de antiarrítmicos. Se la incluye en la clase 3 porque el principal efecto está dentro de esta categoría. Pero, por ejemplo, cuando se comienza su administración, el efecto de clase 3 no aparece de forma inmediata, sino que va aumentando a medida que va aumentando el periodo de carga de la amiodarona. El primer efecto es un bloqueo efecto de clase 1, cuando lo damos en agudo, por ejemplo, no sé, queremos controlar la frecuencia de una FA y damos amiodarona, ¿no? Clásico. Tenemos un efecto de clase 1 y un efecto de un betabloqueo no competitivo, un efecto de clase 2. Y tenemos cierto efecto mucho menor de bloqueo de los canales de calcio. La farmacología, lo que queremos destacar de esto es la distribución por compartimientos que tiene la amiodarona, ¿no? Que un primer compartimento sería el compartimento o el espacio intravascular, que se satura en las primeras 24 horas cuando a un paciente le ponemos a hacer una carga intravenosa. El segundo compartimiento, o el periférico, son los órganos, ¿no? De diferentes tipos de vísceras, que este compartimento se satura entre 5 y 7 días, es cuando le dejamos a un paciente pasando un cierto periodo de carga. Y el tercer compartimento, o compartimento profundo, es la grasa del cuerpo. Este compartimento puede demorar meses en saturarse. Entonces, como este compartimento profundo tiene un gran nivel de distribución, se estima que puede ser hasta un 50 veces el volumen corporal de un paciente. Cuando suspendemos la droga, el primer compartimiento, el espacio intravascular y el periférico, se vacía en los primeros días. El compartimento profundo sigue liberando lentamente la droga y la eliminación completa de la amiodarona puede demorar mucho tiempo. Fundamentalmente es metabolizada por el hígado. Su principal metabolito también tiene efectos antiarrítmicos. Y la vida media son periodos largos y extremadamente variables, entre 2 semanas a 3 meses. ¿Cómo es la dosis? Cuando a un paciente le vamos a empezar amiodarona por primera vez, la dosis carga de amiodarona son 10 gramos. ¿No? Habitualmente hay ciertos protocolos, ¿no? Cierta forma de administrar, de cargar al paciente, pero cuando llegamos a los 10 gramos, el paciente está cargado. Básicamente, la administración, la forma de llegar a esos 10 gramos es muy variable, ¿tá? Lo que está ahí escrito es un protocolo más o menos generalizado, ¿no? Que se empieza entre 1 a 2 semanas con 1200 a 1600 miligramos día. Es muy común que los pacientes que se empiezan amiodarona, que están internados, se empieza con bomba de amiodarona, ¿no? Una dosis carga en agudo que se continúa con una dosis de infusión bastante más lenta, hasta que se llega a la dosis de mantenimiento, que es entre 200 a 400 miligramos día. Entonces, bueno, cuando es administrado en forma intravenosa y en agudo, ya vimos que los efectos van variando, ¿no? Pero a medida que el paciente esté cada vez más cargado, o sea, la dosis carga sea progresivamente más grande y nos estemos acercando a la dosis carga completa, a los 10 gramos, vamos a tener predominantemente el efecto de clase 3. Antes de eso vamos a tener los otros efectos de clase. Las indicaciones son tan variadas como las arritmias que podemos presentar en la clínica. Obviamente la amiodarona tiene ciertas características que la hacen deseable, más que nada en determinado tipo de pacientes con determinadas cardiopatías, donde, por ejemplo, ciertos tipos de antiarrítmicos no pueden ser usados. Por ejemplo, un paciente que tiene una FA, que tiene un flutter, que nos gustaría poder hacerle, por ejemplo, flecainida,
pero al tener una cardiopatía estructural está formalmente contraindicado y nos terminamos quedando o terminamos usando las herramientas que tenemos, que muchas veces es la amiodarona combinada con algún otro antiarrítmico que se puede usar en pacientes con cardiopatías, ¿no? Los efectos adversos depende más que nada de la dosis acumulada en el tiempo. Entonces, cuando suspendemos las drogas por algún efecto adverso X que aparezca, tenemos que tener presente que puede aparecer algún otro justamente porque la droga se continúa liberando con el correr del tiempo. Se estima que más o menos un 15% de los pacientes van a tener algún efecto adverso en el primer año, hasta la mitad de los pacientes con algún uso crónico de amiodarona pueden tener algún efecto secundario, algún efecto adverso, ¿no? Van desde síntomas gastrointestinales, ¿no? con un pequeño aumento de las enzimas hepáticas, pequeño o no aumento de las enzimas hepáticas. Un 10% de los pacientes desarrollan algún distiroidismo, la mayoría desarrollan hipotiroidismo, pero puede haber algún paciente que desarrolla hipertiroidismo por amiodarona. La fotosensibilidad se estima que es un 20%, es algo que es poco, no es lo más común de ver, pero es bastante característico, bastante fácil de darse cuenta. Ahora tenemos unas fotos para mostrar. Y los efectos más temidos de la amiodarona son los efectos pulmonares, ¿no? La neumopatía por amiodarona, que puede ser potencialmente mortal. La neumonitis por amiodarona puede aparecer en cualquier momento del tratamiento, ¿no? Se estima que tiene una incidencia del 5%, pero es una de las complicaciones que puede complicar gravemente al paciente. Esto es un ejemplo de una toxicidad pulmonar por amiodarona, ¿no? Se puede ver en la placa y en la tomografía, ¿no? Esos infiltrados algodonosos, ¿no? Que está descrito que más que nada se vean en las zonas periliares y en la zona periférica, ¿no? No es muy común, pero cuando aparece es complejo, ¿no? Más que nada el paciente se empieza a quejar de disnea, puede ser pacientes que tengan algún antecedente de algún tipo de neumopatía o no, ¿no? Y estas son algunas imágenes de fotosensibilidad farmacológica. En este caso es amiodarona, ¿no? Son esas manchas, ¿no? Grisáceas azuladas, ¿no? Que a veces es muy común que a veces en los ancianos se los interprete como un proceso senil de la piel, a veces asociado fundamentalmente al sol, pero en un paciente que está con amiodarona hay que prestarle atención. Vamos a hablar un poquito de otro fármaco que está dentro de la clase 3, que es el sotalol, que es un beta-bloqueante no selectivo, que en Uruguay tenemos. Ahí tenemos la foto de cuál es la droga, es el Alozot, ¿no? En principio se usó como un antidepresivo, fue pensado para usar como un antidepresivo, y con el tiempo de uso se empezaron a ver los efectos antiarrítmicos, ¿no? Hoy en día es usado, por ejemplo, para tratar la FA, se usa. Hay que tener en cuenta su efecto y su relación con la frecuencia cardíaca, como se dijo anteriormente, ¿no? Lo que hace es prolongar el potencial de acción en ambas cámaras y tiene una prolongación del QT con las características de dependencia del uso reverso. O sea que el QT es más largo a medida que la frecuencia es más baja. Por eso potencialmente tiene el riesgo de torcida de punta. Y bajo ningún concepto se debe combinar con una droga, por ejemplo, una clase 1A. La dosis habitual es de 80 miligramos cada 12 horas, se puede ir aumentando hasta 240, 360 miligramos día como dosis máxima. Siempre hay que vigilar el QT. Muchas veces este tipo de pacientes, cuando se van a empezar la droga, se puede comenzar con el paciente ingresado. No es algo que esté protocolizado, pero en algunos pacientes determinados se puede hacer. Y vamos a hablar un poquito de los antiarrítmicos de clase 4, los calcioantagonistas. Puntualmente vamos a hablar de los calcioantagonistas que tienen un efecto antiarrítmico, que son el verapamil y el litiazem, ¿no? La nifedipina y la lodipina no tienen un efecto antiarrítmico, no los vamos a considerar puntualmente en esta clase.
Son drogas que tienen una buena absorción, tienen un metabolismo de primer paso considerable, ¿no? Con una vida media entre 5 a 12 horas para el verapamil, ¿no? Un poco más lenta, un poco más corta la vida media para el diltiazem, con una biodisponibilidad un poco mejor. Las dosis entre 240 y 360 para el verapamil, que se puede dividir hasta en 3 dosis cada 8 horas, ¿no? Está considerado también para ser administrado en forma intravenosa. El diltiazem también tenemos un rango de dosis bastante amplio. Habitualmente se da cada 6 horas. Acá tenemos presentaciones que son para dar de liberación prolongada, que se dan una vez al día. Tenemos presentaciones intravenosas, ampollas de 25 miligramos, que las damos en bolo, por ejemplo, en taquicardia supraventricular. Y el efecto fundamental es el bloqueo de los canales de calcio. Se encargan de deprimir el automatismo, enlentecen la conducción, aumentan la refractariedad fundamentalmente del nodo sinusal y del nodo B, con un mínimo efecto en el tejido miocárdico que no es de conducción, aunque tienen un uso particularmente recomendado en cierto tipo de arritmias ventriculares, que están consideradas como taquicardia ventricular verapamilosensible, que no son unas arritmias extremadamente frecuentes, pero puntualmente responden a la verapamil. Y al igual que las drogas de clase 1, tienen tipo de dependencia de uso, o sea, su bloqueo aumenta con la frecuencia cardíaca. Los usos clínicos, más o menos, también son unas drogas muy comunes, junto con los beta-bloqueantes, son de un uso súper frecuente en Uruguay. Las indicaciones ya más o menos las hemos ido nombrando. Los efectos adversos. El verapamil tiene un efecto inotrópico negativo que en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con fiebre disminuida, puede precipitar la falla cardíaca, puede producir hipotensión. Otros efectos secundarios menos comunes pueden ser mareos, náuseas, cefaleas, vómitos, el angioedema. ¿Ah? Cuando se combinan con otros antiarrítmicos, el efecto hipotensor y bradicardizante aumenta. El diltiazem, que es mucho más usado, mucho de más común su uso que el verapamil, tiene un efecto inotrópico negativo, pero es menor. No está enmarcado ese potencial de precipitar una insuficiencia cardíaca en un paciente con esa predisposición. Por último, vamos a entrar en los antiarrítmicos no clasificados. Como dijimos, esta clasificación de Bowman-Williams deja ciertas drogas por fuera, ¿no? Que puntualmente vamos a hablar de la digoxina, la adenosina y el magnesio. La digoxina debe ser una de las drogas usadas en cardiología con más tiempo, ¿no? Más antigua. Ya desde el siglo XVIII se usaban preparados de digital. Es una droga con una buena disponibilidad bioral, con una vida media larga, de hasta casi 2 días, que se excreta fundamentalmente por vía renal y que tiene dos grandes efectos fundamentales. El primer efecto es aumentar el calcio intracelular durante la contracción muscular. Eso produce que aumente el inotropismo. Y un segundo efecto es aumentar el tono parasimpático, lo que la hace útil para las arritmias supraventriculares. Como las estructuras que se encargan del sistema de conducción tienen inervación parasimpática, el efecto de la digoxina es predominante sobre el nodo sinusal y sobre el nodo B. En arritmias como el flúter, como el FA, la digoxina no tiene un efecto sobre el mecanismo de origen de las arritmias, pero tiene un efecto en controlar la respuesta ventricular. No es una droga específica. Es una droga que es bien tolerada siempre y cuando se monitorice con cierta periodicidad los niveles en sangre, ¿no? La digoxinemia. Porque la intoxicación con digoxina tiene un modo de mortalidad que no tiene que ser despreciada. Hay que estar siempre atentos, sobre todo en los pacientes añosos que pueden tener algún grado de falla renal, los síntomas de intoxicación, que son los síntomas defectivos, los mareos, la visión borrosa, visión de colores, pueden potencialmente desencadenar muchos tipos de arritmia. O sea, básicamente tenemos algunos selectos para mostrar arritmias más capaz que paradigmáticas de la intoxicación con digoxina, pero la intoxicación digitálica puede dar casi cualquier tipo de arritmia, que muchas veces de las cuales son
refractarias a la cardioversión eléctrica, en el caso de que sea necesaria. En esos casos, ese tipo de complicaciones se tratan con fenitidina o con lidocaína. Y los síntomas de la intoxicación digitálica se exacerban con la hipopotasemia. Por ejemplo, en un paciente que está tratado con diuréticos. La adenosina es un nucleósido que se encuentra en el organismo, ¿no? Cuando es administrado a altas concentraciones, tiene un profundo efecto depresor sobre el nodo sinusal y sobre el nodo B. Lo bueno es que se metaboliza extremadamente rápido. Los efectos es raro que duren más de un minuto, ¿tá? Y lo que produce es un bloqueo B completo transitorio y un enlentecimiento de la frecuencia intrínseca del nodo sinusal. Tiene un efecto terapéutico para tratar determinadas arritmias. Por ejemplo, en la reentrada nodal tiene un 100% de eficacia para tratar los episodios de taquicardia. Se administra en bolo intra-B en una dosis entre 6 a 12 miligramos. Es un bolo intra-B rápido, una buena vena, con una buena vía, de un buen calibre que nos permita hacer una infusión rápida. No nos sirve ponerle, tenga una vía periférica con un 20 el paciente, porque el efecto, por más rápido que pasemos el bolo, el tiempo de infusión se prolonga. Genera unos efectos secundarios que son muy sintomáticos, muy cortos en el tiempo, pero muy sintomáticos. Entonces hay que informarle al paciente, hay que explicarle qué es lo que va a sentir, que no se asuste, porque si lo agarramos desprevenido y sufre todos los efectos secundarios de la adenosina, si es necesario hacérsela de nuevo en algún otro momento, no se va a dejar. No se va a dejar porque de verdad los pacientes pasan muy mal y se asustan mucho si no le explicamos con detalle qué es lo que van a sentir. Tiene el potencial de exacerbar un broncoespasmo en pacientes asmáticos. Tenemos que estar atentos a eso si la vamos a administrar. El magnesio es un metabolito que estudiar su tipo de absorción, sus efectos electrofisiológicos, es un tanto complejo. Muchas veces puede pasar que los niveles en suero de magnesio y la magnesemia no refleje los niveles reales de depósito en los tejidos, pero es una droga, es un fármaco que recibió mucho interés en las últimas décadas para varios tipos de patologías, ¿no? La preeclampsia, por ejemplo, pero para la crisis asmática severa, para la cardiopatía isquémica en determinados casos, contextos clínicos, y para las arritmias cardíacas, puntualmente para la torcida de punta. El mecanismo de acción está relacionado con la interacción de la bomba sodio-potasio, también en determinada manera con la interacción con los iones del calcio. El uso más establecido es la torcida de punta. Se puede llegar a considerar en algunas arritmias generadas por intoxicación digitálica, ¿no? Los efectos secundarios que nos puede generar cuando lo damos, fundamentalmente cuando lo damos en agudo, en una situación crítica, es hipotensión, bradipnea, bradicardia. O sea, tenemos que estar atentos a esas tres cosas que nos pueden generar la administración de magnesio en bolo intravenoso, pero en general es una droga segura. Es segura y es extremadamente eficaz, por ejemplo, para la torcida de punta. Bueno, esto es como un poquito para englobar los efectos de las drogas sobre las arritmias, ¿no? Básicamente enfocarnos bien en cuáles son los tipos de drogas, perdón, los tipos de arritmias, ¿no? Aquellas arritmias generadas por automatismos, ¿no? Aquellas drogas generadas por actividad gatillada. Entonces, como vimos viendo, dependiendo el tipo de mecanismo que tenga cada arritmia, según eso va a ser el tipo de droga antiarrítmica que vamos a elegir para cada situación clínica, ¿no? Como vimos, por ejemplo, que, como vimos recién, la digital es una droga que se usa muy frecuentemente para el tratamiento del control de ritmo de la fibrilación auricular o del flúter, pero que sin embargo no tiene un efecto sobre el mecanismo sobre el cual se genera la arritmia. Lo que hace es controlar la respuesta ventricular. Entonces muchas veces lo ideal es elegir las drogas
enfocándonos en el tipo de mecanismo que tiene la arritmia. Tenemos que tener cierta idea, cierto conocimiento de los fenómenos proarrítmicos. ¿Ah? Por ejemplo, ciertas drogas antiarrítmicas que están contraindicadas en determinado tipo de cardiopatía, por ejemplo, en los pacientes que tienen una cicatriz por una cardiopatía isquémica, porque tienen la potencialidad de generar mecanismos de reentrada y de exacerbar ciertos focos ectópicos que pueden terminar generando arritmias malignas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proarritmia? ¿Ah? Este cuadro nos quedó en inglés, pero la proarritmia ventricular, que puede ser la torcida de punta, ¿ah? Que el riesgo fundamental es con los antiarrítmicos de clase 1A y con las antiarrítmicas de clase 3, particularmente el sotalol. La taquicardia ventricular monomorfa sostenida, que se puede dar con algunos tipos de drogas de clase 1C, y la TB polimórfica o la FB, en ausencia de QT largo. Y la proarritmia auricular, que se puede dar con algunas drogas de tipo 1C que pueden convertir la fibrilación auricular al flúter o que pueden aumentar el umbral de desfibrilación. Vamos a pasar un poquito al electrocardiograma en el paciente con algún tipo de intoxicación que actúa a nivel de los canales que actúan en el potencial de acción. El electro es una herramienta fundamental porque hasta el 70% de los pacientes con una intoxicación farmacológica van a tener alguna alteración en el electrocardiograma. Y si nos fijamos exclusivamente en las muertes por intoxicación, las drogas cardiovasculares están en el 5º lugar. O sea, es algo importante. Las alteraciones producidas por toxicidad cardíaca se pueden dividir en función de cuáles canales afectan, ¿no? Sodio, potasio, canales de calcio, la bomba, sodio, potasio o los betabloqueantes. Vamos a ver un poquito el bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Fundamentalmente las drogas de clase 1. No voy a volver a repetir el mecanismo de acción, ¿no? Pero en la entonces de despolarización ensancha el QRS, entonces a medida que haya mayor sea el grado de intoxicación, mayor sea el grado de ensanchamiento del QRS. Y lo que sí hay que remarcar es que el criterio para considerar que el QRS está ancho no es 120 milisegundos, como por ejemplo cuando consideramos un paciente con un bloqueo de RAM. En la intoxicación tenemos que sospecharlo a partir de un punto menor, un QRS mayor a 100 milisegundos. ¿Cuándo sospechamos una intoxicación? No sé, dependiendo siempre del contexto clínico. Los bloqueadores de los canales de sodio lo que hacen es prolongar los 40 milisegundos terminales del QRS y puede generar una desviación del eje de derecha y una morfología que simula un bloqueo de rama derecha sin llegar a tener un QRS ancho, mayor a 120 milisegundos. En este electro, por ejemplo, es de un paciente que tiene una intoxicación por un bloqueador de los canales de sodio, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, esta morfología en B1 como un pseudo bloqueo de rama derecha, una onda S en ABL y en D3, ¿no?, y una onda R terminal en ABR, ¿no?, sin llegar a tener un QRS mayor a 120. Acá lo que yo hice fue remarcar más que nada los bloqueadores de los canales de sodio, no todos son antiarrítmicos, que son de uso más común en Uruguay, no son los únicos los que están ahí marcados, ¿no? Una especial marca es la cloroquina y la hidroxicloroquina, una droga que estaba, no sé si olvidada, pero que en Uruguay era bastante rara de su uso, poco frecuente su uso, y que tomó relevancia con la pandemia del COVID, porque hubo muchos estudios y muchas revisiones sobre que valoraban la utilidad de hidroxicloroquina en la infección por COVID, y hubo una explosión de casos, de reporte de casos de arritmias por intoxicación por bloqueadores de los canales de sodio, por intoxicación por
hidroxicloroquina y por drogas secundarias a QT largo farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por bloqueadores de los canales de sodio? El tratamiento formal es la alcalinización del medio interno o la administración de sodio. Son los dos tratamientos aceptados para este tipo de intoxicación, ¿no? Hay varios tipos de reportes y de trabajos realizados, algunos realizados en pacientes, algunos realizados en preparados animales, ¿no? Pero que van desde la administración de suero salino hipertónico, la alcalinización del medio interno con bicarbonato de sodio, la hiperventilación, se reportó en algún caso que podía tener alguna eficacia, pero revisando todos los tratamientos, el tratamiento de elección es la administración de bicarbonato de sodio, ¿no? Controlando la alcalinización del medio interno con el pH. Los pacientes candidatos a este tratamiento es aquellos que tengan un QRS mayor a 100, hipotensión refractaria de administración de fluidos y aquellos que tengan alguna arritmia secundarias al bloqueo de los canales de sodio. Y es razonable agregar suero salino hipertónico en aquellos pacientes que tengan algún tipo de disfunción cardíaca o arritmias luego de que estén adecuadamente alcalinizados. Este electro, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente con una arritmia por QT largo, ¿tá? Y por un trastorno severo, un trastorno de la conducción intraventricular, por una intoxicación con hidroxicloroquina que fue indicada como parte del tratamiento al COVID. Salieron muchos protocolos para comenzar el tratamiento con hidroxicloroquina, ir midiendo el QT según se iba prolongando, cuándo suspenderlo, cuándo mantener la dosis, cuándo descenderla. Pero bueno, es algo que hay que tener presente. El bloqueo de los canales de potasio. Fundamentalmente lo que provocan es una prolongación del QT. En el potencial de acción normal, la repolarización depende del potasio, entonces cuando se concentra en el espacio intracelular, el flujo de potasio provoca que la célula vuelva al potencial de reposo. Entonces, si se aumenta el potasio intracelular, provoca un aumento del potencial de membrana y lo que genera, o lo que puede desencadenar es un fenómeno proarrítmico llamado postdespolarización precoz, que es el mecanismo que puede desencadenar una torcida de punta. Siempre que veamos alguna droga que tiene el potencial de prolongar el QT, lo más recomendable es ir controlando el QT a través de la fórmula de Basset, ¿no? El QT corregido. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el bloqueador de potasio puede generar un fenómeno proarrítmico? ¿No? En este esquema lo que vemos es cómo prolonga la duración del potencial de acción al bloquear los canales de potasio, ¿no? Y básicamente puede haber dos tipos de postdespolarizaciones. La postdespolarización tardía, que genera como un mecanismo de actividad gatillada, que puede generar determinado tipo de arritmias por actividad gatillada, y la postdespolarización precoz, que tiene el riesgo potencial de generar una torcida de punta o una taquicardia ventricular polimórfica. Estas son algunas de las drogas de uso bastante frecuente y bastante común. Hay muchas de ellas que no son antiarrítmicos, que son drogas de uso general, ¿no? Que pueden afectar las corrientes de potasio, ¿no? Antibióticos, antialérgicos, antidepresivos. Entonces, ¿cómo tratamos la taquicardia ventricular polimórfica? Que es el principal riesgo, ¿no? Si bien es importante reconocer cuándo es causada por isquemia, cuándo es secundaria a drogas, el tratamiento básicamente es el uso de magnesio intravenoso, que es el tratamiento de primera línea. Y la administración de magnesio es útil aun cuando el magnesio no acorta el QT. El mecanismo por el cual es útil es porque actúa sobre los canales de calcio, entonces previene la postdespolarización y facilita el flujo de potasio hacia dentro de la célula, facilita a restaurar el flujo de potasio. Otro tratamiento que puede ser útil en determinados pacientes que tengan una TB polimórfica secundaria a un QT largo por bradicardia, por ejemplo un bloqueo completo, es la sobreestimulación con un marcapaso transvenoso transitorio
logrando, ¿no?, una frecuencia entre 90 y 110, porque de esta manera, al aumentar la frecuencia, acortamos el QT, ¿no? También se puede administrar isoproterenol, que es un cronotrópico positivo, también para aumentar la frecuencia y acortar el QT. El bloqueo de la bomba sodio-potasio, ¿no?, básicamente intoxicación por digoxina. Lo que resulta es un aumento del sodio intracelular. Lo que hace es potenciar el transportador sodio-calcio, ¿no?, un transportador que no depende del ATP, y con un resultado final de aumentar el calcio intracelular. Esto, como vimos, aumenta la contractilidad. Las dosis terapéuticas de digoxina pueden generar cambios en el electrocardiograma, ¿no?, la conocida cubeta digitálica o palangana digitálica. Enlentece la conducción AB, provoca bradicardia, ciertos grados de bloqueo AB. También aumenta el potencial de reposo, secundario al aumento del calcio. Las drogas provocadas por la intoxicación por digital son taquiarritmias y bloqueo AB. Muchas veces combinan, ¿no?, estos dos efectos. Por ejemplo, por eso, un ejemplo capaz que paradigmático de la intoxicación digitálica es la taquicardia auricular con bloqueo AB. Que acá tenemos un ejemplo, un electro de un paciente tratado con digoxina, ¿verdad?, que tiene, se puede ver, ¿no?, la morfología del ST con la cubeta digitálica. Aparte de eso, este paciente tiene un paro sinusal secundario a la intoxicación, ¿no?, con un escape unional, ¿no? Vemos que el QRS es bien fino, está bradicárdico, es un escape ventricular bien alto a nivel de la unión AB, ¿no? Por acá podemos ver alguna P perdida, pero básicamente no vemos ondas P, ¿no? Y el escape es bien regular. En este electro tenemos una taquicardia auricular. Miren en este dedo largo, ¿no?, como podemos ver la actividad auricular, ¿verdad? Que capaz que si nos limitamos exclusivamente a las derivadas inferiores nos puede generar la duda si no es un flutter, ¿no? Pero es una taquicardia auricular con una respuesta ventricular entre 4.1 a 5.1, ¿no?, con un cierto grado de bloqueo AB secundario a la intoxicación digitálica. Otro ejemplo paradigmático de la intoxicación digitálica, la taquicardia ventricular bidireccional, ¿no? Es una taquicardia ventricular que va alternando el eje, ¿no? El eje va alternando en 180 grados, complejo a complejo, ¿no? Acá en la tira de dos largos lo podemos ver como tiene un complejo bien negativo, el segundo complejo positivo, ¿no?, que es típica de la intoxicación digitálica. Un poquito de la intoxicación por calcio antagonistas y beta bloqueantes. Son drogas de uso muy común, por lo que la posibilidad de intoxicación es alta. Lo que vamos a ver básicamente es bradicardia y ciertos grados de bloqueo AB. Podemos ver pacientes que se presenten con bradicardia e hipotensión también, pero muchas veces los pacientes pueden presentar taquicardia refleja e hipotensión en una primera etapa de la intoxicación, para luego pasar a estar con bradicardias que pueden llegar a tener compromiso hemodinámico y con efectos cardiodepresores. Pero en una etapa precoz de la intoxicación pueden tener taquicardia refleja. Este es un ejemplo de una intoxicación por beta-bloqueantes, por bisoprolol, ¿no? Es un paciente que tiene un bloqueo B completo, ¿no?, con un escape ventricular fino, y podemos ver que metido en el ST, acá en la cara inferior se ve bastante bien, tenemos una onda P metida, ¿no?, que son ondas P retrógradas, ¿no?, secundarios a la bradicardia que le provocó la intoxicación. Y bueno, por acá estaríamos terminando. Nos vemos la clase que viene, que va a ser la última, y posterior a eso tenemos la prueba final. Buenas tardes.